Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces, jóvenes, con el ejercicio número 3. ¿Ya? Muy bien. Nos dice hallar E, ¿no? Entonces todo E vendría a ser toda esta expresión. ¿Ya? Aquí nos dan dos funciones, ¿verdad? Entonces vamos a evaluarlo. A ver, las primeras componentes son distintos. Sí son. Aquí también son distintos, por lo tanto estos dos vendrían a ser función, ¿no? Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Ya, vamos a resolverlo. Tendríamos entonces E va a ser igual. Aquí primeramente, jóvenes, lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Todo esto. Aquí es equivalente todo esto. Entonces, por lo tanto, tendría que expresar aquí. A ver, ¿dónde está mi plumón? F, ya, y entre paréntesis, ¿no? Quedaría así. Pero G de 1, ¿qué es? G, me ubico en la G. G de 1 es 2, ¿no? Vendría a ser 2. ¿Listo? Colocamos entonces ahí 2 multiplicado por G. No es así, ahí está. Y así vamos a colocar. Entonces, ¿qué vamos a considerar acá, jóvenes? El valor de f de 2. Ya, el valor de f de 2. F, nos ubicamos en f, buscamos el 2. Entonces sería 5, ¿no? Sería 5. Entonces colocamos aquí, jóvenes, 5. Ahí está. Menos f de 0. Ya. F, ponemos entonces entre paréntesis así. Ahí está. Listo. Y nos pide, jóvenes, la equivalencia de f de 0. Ya. Entonces buscamos f. Acá está el 0. Ya. Acá está el 0. Entonces su equivalencia vendría a ser el menos 4. Ya. El menos 4. Ahí está. Más 2 f de menos 2. Buscamos f y acá está el menos 2. ¿Y cuál sería, jóvenes? Sería este 1, ¿no? Entonces tendría que ser aquí multiplicado, como es una multiplicación, multiplicado por 1. Quedaría así. ¿Listo? Muy bien, todo esto, jóvenes, ¿sobre cuánto? Sobre g de 5. ¿Cuánto vale g de 5? G de 5, jovencitos. G de 5, acá está, vale 3. Entonces aquí, jóvenes, sería 3 multiplicado por f de 5. F de 5, acá está, jóvenes, lo que le corresponde vendría a ser este número 4, ¿no? Entonces sería multiplicado por 4 menos 21. Así quedaría. Pero aún hay todavía, ¿no? Acá tenemos f de 2, g de 5 tenemos acá. Entonces sigamos desarrollando. ¿Ya? F de 2, acá está, sería 5, ¿no? Colocamos entonces 5 multiplicado por g de 5. G de 5, acá está, jóvenes, sería el número 3, ¿no? Así. Miren, chicos, cuando aquí el exponente, esa parte tenemos que analizarlo. Cuando el exponente es impar, jóvenes, ¿qué pasa con este signo? Sigue vivo, ¿ya? Cuando el exponente es impar, sigue vivo, ¿ya? Pero si fuera impar, mejor dicho, si fuera par, no sé si me estoy confundiendo. Repito, jóvenes, si el exponente es impar, el signo sigue vivo. Pero cuando el exponente es par, esto desaparece, ¿no? El signo negativo. ¿Me dejó entender? Entonces, chicos, como el exponente es impar, entonces por lo tanto aquí menos por menos, ¿qué tenemos que poner? Más. Entonces aquí sería más ¿qué? 4 al cubo. ¿Y 4 al cubo cuánto sería? 4 por 4 por 4, 64, ¿no? ¿Listo? Más cuánto? 2 por 1 vendría a ser 2. ¿Listo? Muy bien. ¿Sobre cuánto sería eso? Sobre... Aquí cuánto sería, jóvenes, sería 15, ¿no? Mejor dicho, 12.
12 menos 21 sería menos 9. Así. Sigamos entonces. A ver, aquí tenemos 15. 15 más 64 sería 79. Más 2, 81. 81 sobre menos 9. Entonces, ¿cuál sería el valor? 81 entre 9 es 9, más entre menos es menos, ¿no? Y nuestra respuesta para este ejercicio sería la A. Muy bien. Continuamos entonces, jóvenes. Número 4. En este ejercicio lo que nos pide calcular es la suma de A más B, ¿no? Pero acá nos indica que esta es una función. Y recuerden, jóvenes, que cuando es una función las primeras componentes no se pueden repetir. Entonces yo estoy viendo aquí, jóvenes, miren, qué casualidad. Aquí tengo el 2 y ahí también tengo el 2. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo justificamos esto, chicos? ¿Cómo justificamos de que estos dos pares ordenados tienen que ser iguales, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, o si no, a ver, cuando en una función, cuando las primeras componentes son iguales, también las segundas lo tienen que ser, lo sí o sí. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Cuando en una función las primeras componentes son iguales, también las segundas tienen que ser iguales, chicos. ¿Ya? Tienen que ser iguales. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos aquí. ¿Qué colocamos? 2A es igual a al cuadrado, ¿no? Listo. Ahí está, jovencitos. Aquí podemos simplificar A, ¿no? Pero como es una cuadrática, va a tener dos respuestas, dos valores A. ¿Verdad? Muy bien, entonces pienso que el 0 no lo vamos a considerar, pero vamos a ver. Este A al cuadrado puedes descomponerlo como A por A, ¿no es cierto? ¿Para qué hago eso? Para poder eliminarlo así. Entonces, cosa que aquí, jóvenes, me resultaría que A va a ser igual a 2. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad, jóvenes? La otra posibilidad que A sea 0, ¿no es cierto? Porque si tú lo reemplazas en esta igualdad 0, 0 por 2, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 es igual a 0, sí, cumple. Si nosotros consideramos acá el número 2, 2 por 2 sería 4. Y 4 al cuadrado también va a ser 4. Listo. Entonces toma dos valores, ¿verdad? Listo. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? Voy a reemplazarlo. Ya, vamos a reemplazarlo, ¿sí? A ver, reemplazando, quedaría así. Ya. Aquí tenemos el número 2. Ahí está. Pero aquí, jóvenes, es 2A. Pero como A vale 2, entonces, ¿cómo sería aquí? 2 por 2, ¿no? Que sería 4. Así. ¿Ya? Ahí está. Ahora el otro también es 2. Listo. A al cuadrado. Entonces, como A vale 2, 2 al cuadrado sería 4. Así, ¿no? Muy bien. El siguiente es A. ¿Cuánto vale? 2. ¿Conocemos cuánto vale B? No todavía, ¿no es cierto? No conocemos todavía. Muy bien, listo. Ahora el siguiente, ¿A cuánto vale? 2. Entonces acá sería 2 más 2, sería 4, ¿no? 4, B. Tendría que ser así. Ahí está. Y finalmente aquí nos da 4,4. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces, jóvenes, miren, aquí podemos apreciar, jóvenes, dos pares ordenados que son iguales. Mira acá, son igualitos. Entonces uno tenemos que eliminarlo, ¿ya? Lo eliminamos, solamente tendríamos esa nada más. Listo. Entonces aquí pueden apreciar también, jóvenes, o no. Miren, aquí tengo 2,4, 2, B, 2, B, y aquí tengo 4, B. Listo. Muy bien, entonces aquí, jovencitos, es profesor, pero sigue repitiéndose acá. Profe, mira, sigue acá.
sigue, ¿no? Entonces, chicos, miren, aquí también podemos observar que las primeras componentes son iguales. Por lo tanto, ¿cómo tienen que ser las segundas? Tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Tienen que ser iguales. Entonces, aquí conclusión, ¿cuánto vale B? Vale 4. B vale 4. ¿Ya? B vale 4. Y aquí, profe, también lo mismo, pues, ¿no? También puedes hacerlo. Mira, aquí también, ¿no? Las primeras componentes son 4 y 4, ¿no? Entonces, por lo tanto, jóvenes, ¿cómo tienen que ser las segundas? También tiene que ser. Y está cumpliendo, ¿no? B no está tomando dos valores, ¿no? Aquí ya lo tenemos que B también vale 4. ¿Ya? En todo caso, jóvenes, B vale 4 y A vale 2. Entonces, ¿qué me está pidiendo calcular, jovencitos? Me está pidiendo la suma de los dos. ¿Cuánto sería la respuesta? Sería 6, ¿no? Entonces, ¿qué clave marcamos aquí? La D. Nada más. ¿Ya? Nada más, chicos. Siempre les digo, en una función, jóvenes, no puede repetirse, ¿ya? No puede repetirse las primeras componentes. ¿Entendido? Pasamos al ejercicio número 5, que este justamente sería el último, ¿no? Ya, listo. Aquí mismo vamos a analizar, jóvenes, ¿ya? Miren, como ustedes pueden apreciar, jóvenes, aquí tenemos el número 3, aunque esto podemos estar agrandando un poquito más. Así, ya. Ya, aquí, jóvenes, podemos apreciar que tenemos aquí número 3 y aquí también tenemos número 3. Entonces, ¿qué debemos hacer acá, jóvenes? Igualar las segundas componentes, ¿verdad? Entonces diremos, jóvenes, que estos dos tenemos que igualar, ¿verdad? Igualamos esos dos, ¿verdad? Muy bien, listo. Entonces, igualando, ¿cómo quedaría? Vamos a ver acá. Sería 2a menos 1 es igual a 9. Ya, 2a menos 1 igual a 9. Entonces aquí menos 1 pasa sumando, serían 10, ¿no? Y si lo dividimos entre 2 quedaría 5. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 5. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar, pues, jóvenes, aquí. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí F va a ser igual, abrimos paréntesis, aquí sería 3,9. Ahí está. El que sigue sería, como sabemos que A vale 5, entonces acá sería, jóvenes, 5 menos 1 sería 4, ¿no? 4, B, ahí está. Ya, el otro vendría a ser 3, ¿no? También, jóvenes, lo mismo también, ¿no? Acá tendría que ser 9. ¿Por qué? Si A vale 5. 5, 10 menos 1, menos 1, 9, ¿no? Y el otro, jóvenes, vendría a ser B, 2b menos 3, ¿no? Ahí está. Listo. Y el otro sería 9, b más 1. B más 1. Y aquí vamos a cerrar paréntesis. Listo. Ahí está, jóvenes. Ya le hemos encontrado que A vale 5, pero aquí no nos pide el valor de A, sino que nos pide el valor de B, ¿no? Listo. Muy bien, entonces vamos a empezar con desarrollando primeramente esta parte. Aquí vamos a reemplazarlo, ¿entendido? Entonces, ¿cuántas F's de acá? 1, 3, ¿no? Ponemos entonces acá, así, ¿no? Así vamos a poner, ahí le correspondería, ¿no? Aquí correspondería, ¿no? El valor de F de 4. Pero por eso, ¿por qué está expresado así? No, eso no interesa, ¿ya? Podemos expresarlo así o también así. ¿Listo? No es base, jóvenes, no se confundan. Entonces F de 4, ¿cuánto vale F de 4? A ver, ¿dónde apuntamos F de 4? Aquí, ¿no? Acá está, jóvenes. Lo que le acompaña sería la B. Entonces aquí, ¿qué le corresponde? Le corresponde la B. ¿Ya? Pero esa que es igual, me dice, es igual a ¿cuánto? B más 1. ¿Ya? B más 1. ¿Entendido? Listo. Muy bien.
Ahora, jóvenes, lo que voy a desarrollar ya también va a ser todo esto. Espérate, falta acá una paréntesis, así, ¿no? Entonces, jovencitos, lo que voy a desarrollar ya también va a ser todo esto. Entonces, tendríamos aquí f, así, ¿no? Entonces, f de b, ¿cuánto vale aquí? Buscamos f de b, acá está. F de b vale 2b menos 3. Entonces acá vale 2b menos 3, ¿ya? Y ese sería igual a b más 1. Entonces miren, chicos, miren, f de 2a menos 3 dice que vale b más 1. ¿What? ¿Cómo es eso? F de 2a menos 3, jóvenes, vale b más 1. ¿Dónde está ese b más 1? Acá está, jóvenes, miren. B más 1. Ahí está. B más 1. Entonces, ¿eso qué significa, jóvenes? Significa que 2a menos 3 estaría tomando este valor, jóvenes. 9. ¿Por qué? Si imagínate que todo fuera 9. F de 9, ¿cuánto es? B más 1, ¿no? Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que todo esto vale 9, pues. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Generamos una igualdad. O si no, aquí mismo, ¿no? Para que sea 9, ¿cuánto tiene que ser? 3, ¿cuánto? A ver, 6, ¿no? 6 por 2 sería 12 menos 3, 9, ¿no? O si en caso que podamos hacerlo también así, ¿no? 2a menos 3 es igual a 9. Hacemos la operación, sería 2 entre 2a va a ser, jovencitos, disculpen, es b, jóvenes, disculpen, ¿ya? Aquí sería 2b menos 3 es, ya, aquí sería b, en todo caso acá sería b, jóvenes, ya, aquí también se va a hacer b, ya, ahí está. Entonces, jóvenes, b sería igual a 12 entre 2 serían 6. Ese sería su valor de b, ¿no? ¿Me están entendiendo, jóvenes, o nada? A ver, voy a repetir, jóvenes, ¿ya? Miren, primero, que estamos haciendo, jóvenes? Aquí las primeras componentes son iguales, por lo tanto las segundas también tienen que ser iguales, ¿no? Lo hemos igualado y de los cuales a vale 5. Luego lo hemos reemplazado, jóvenes, todos los valores de a que le corresponden, ¿verdad? Listo. Muy bien. Una vez hecho eso, ¿qué hemos hecho, jóvenes? A reemplazar a esta condición, ¿no? Primeramente, jóvenes, f de 4, ¿a qué es equivalente? Buscamos f de 4 es equivalente a b. Entonces, en vez de f de 4, estoy reemplazando b. Ahora, nuevamente, jóvenes, aquí f de b, ¿cuánto vale? Acá está f de b, vale 2b menos 3. Justamente está acá, 2b menos 3, ¿no? Ahora lo que quiero saber es f de 2b menos 3, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a b más 1. O sea, ¿qué está señalando, jóvenes, acá? A esto está señalando. Listo. Entonces, si aquí me está señalando, ¿cuál es su compañerito? Sería el 9. O sea, todo esto, jóvenes, vale 9. Si yo pregunto nuevamente, f de 9, ¿a qué es igual? A b más 1, ¿no es cierto? ¿Me están entendiendo? Entonces, por esa razón, jóvenes, llegamos a la conclusión que 2b menos 3 tiene que ser igual a 9. De los cuales, jóvenes, aquí capturamos que el valor de b vendría a ser 6. Muy bien, chicos, entonces de esa forma hemos concluido, jóvenes, algo de funciones, porque si hablamos de funciones es bastante amplio, entonces vamos resolviendo poco a poco, jóvenes, ¿ya?